Pollo Gabriel, más de 20 años abasteciendo a la industria frigorífica. Desde 1999 nos especializamos en brindar soluciones para la cadena productiva. Ofrecemos maquinarias nacionales de la más alta calidad, con tecnología de nivel internacional. Nuestra experiencia, capacitación y atención postventa hacen que podamos ofrecer un servicio de calidad excepcional. Somos una empresa familiar con una larga trayectoria en la industria frigorífica. Ofrecemos soluciones integrales acordes con las necesidades de cada establecimiento. Nos caracterizamos por un real compromiso con nuestros clientes. Le brindamos atención personalizada, asesoramiento y una cordial comunicación. Somos pioneros en la innovación y actualización tecnológica de maquinarias para el rubro. Actualmente, exploramos en la tecnología IoT, el Internet de las Cosas, para mejorar y acelerar los procesos productivos del sector. Esta nueva tecnología le permite a nuestros clientes monitorear y manipular las máquinas a distancia de forma segura y práctica. Estos avances son parte de la cuarta revolución industrial, que nos permite ofrecer un producto argentino al nivel y calidad de las grandes marcas europeas. Servicios. Venta. Contamos con la capacidad de proveer máquinas nuevas para cumplir cualquier requerimiento del cliente. Productos. Secaderos automáticos, embutidoras continuas, picadoras, descueriadoras, mezcladoras. Ofrecemos también la posibilidad de comprar productos usados y restaurados con garantía. Contamos con un depósito de gran capacidad, donde contamos con los materiales necesarios para abastecer al sector frigorífico. Aseguramos la provisión de repuestos más rápida del mercado para las líneas de máquinas que representamos. Instalación y capacitación. Nos encargamos de la puesta en marcha de la maquinaria instalada para asegurar el correcto funcionamiento de la misma, ofreciendo una rigurosa capacitación para su buen manejo y mayor libertad a la hora de su utilización. Servicio postventa. Contamos con un servicio técnico de calidad, experiencia y gran capacidad operativa para brindar soluciones efectivas. Nuestros clientes. Nuestras máquinas están en casi todos los países del Mercosur. Mantenemos una fluida comunicación comercial, acompañando el crecimiento y el éxito de nuestros clientes. Tal es así que en muchos casos participamos de sus proyectos. Tenemos presencia en las más prestigiosas exposiciones del sector cárnico a nivel mundial. Argentina, Tecnofita, Alemania, IFA, España, HISPAC and Foodtech, poniendo a disposición de nuestros clientes la más amplia gama de maquinaria por nosotros representada. Creemos que la industria nacional tiene mucho por hacer, y nosotros tenemos la fuerza para seguir adelante en esta constante innovación. Continuamos con economía y mercados agroalimentarios en la pandemia y pospandemia. Le damos la bienvenida a Daniel Lema, economista, Instituto de Investigación en Economía y Prospectiva INTA. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación para esta presentación. Yo voy a hablar ahora sobre economía y mercados agroalimentarios en la pandemia y pospandemia COVID-19. Mi esquema de análisis va a ser una presentación sobre los aspectos de oferta y de demanda que han afectado a los mercados agroalimentarios y voy a tratar de ir viendo cuáles son los principales acontecimientos y las reacciones, tanto por el lado de la producción como del consumo, que han ocurrido en los últimos 6 meses. Para eso lo que voy a usar es este esquema, un cuadro, digamos, con columnas y filas, donde yo tengo ahí oferta y demanda en las columnas y 2 filas donde una son los efectos transitorios, o lo que podemos pensar que ha ocurrido como primeros shocks a partir de la pandemia, y luego algunas especulaciones y algunas predicciones que uno puede hacer acerca de eventuales efectos permanentes o que pueden quedar en los mercados a partir de lo que ha ocurrido. Bueno, para empezar, lo que podemos mirar por el lado de la demanda es algo bastante evidente, que es que el aislamiento en muchos lugares ha determinado que el consumo de alimentos fuera del hogar disminuyera dramáticamente y, por supuesto, aumentó el consumo de alimentos en el hogar. Eso implica que
han cambiado las demandas de alimentos en el corto plazo, en particular para alimentos que se utilizan para la elaboración en el hogar. Entonces hemos visto, por ejemplo, al inicio de la pandemia, un incremento muy fuerte en el consumo de harina, de huevos, de elementos que se utilizan para ser preparados en casa, y que implicaron algunas disrupciones en los mercados, sobre todo en efectos de cantidades y precios. Si vemos algunas noticias que han aparecido en los diarios, por ejemplo, es una noticia del mes de marzo o abril, subió un 40% el consumo de huevos domiciliarios. Obviamente el consumo de huevos que va a bares, restaurantes, consumo industrial, es distinto del consumo domiciliario, y hemos visto, por ejemplo, packaging distintos en los supermercados a partir de esto. Este aumento en la demanda de huevos generó al principio aumentos de precios, pero este no fue un fenómeno solamente que ocurrió en Argentina. Acá tenemos otra placa donde podemos ver el efecto de este mismo fenómeno sobre el precio de los huevos a nivel mayorista en los Estados Unidos. Fíjense, la línea azul es el precio de los huevos del año 2019, y la línea roja es el precio de los huevos a nivel mayorista en el año 2020. Y fíjense que a partir de marzo hay una fuerte suba en el precio de los huevos, que está determinada por este aumento muy importante del consumo a nivel de hogares, y la oferta tiene que adaptarse a esto, y la primera reacción es aumentar los precios como consecuencia de mayores costos de distribución, que ahora vamos a ver. Entonces, este tipo de cambios que acabamos de mencionar en los consumos determinó también algunos otros cambios en el comportamiento de los hogares. Por ejemplo, ¿qué cambió? Cambió el uso del tiempo. El hecho de empezar a trabajar en las casas implicó que la mayor parte de las comidas se comienzan a hacer en los hogares, se comienza a elaborar más comida en los hogares, y empiezan a cambiar algunas otras cuestiones que tienen que ver con los determinantes del consumo de alimentos. Por ejemplo, yo tengo ahí cambio en la tasa de descuento temporal y percepción del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? En principio, el hecho de comprar alimentos implica hacer alguna previsión de lo que se va a consumir a lo largo de la semana o de un periodo de tiempo. La pandemia implicó mayor confinamiento, menores salidas al supermercado o hacer las compras, y eso implica que la percepción acerca de cuál es el riesgo de quedarme sin algún producto básico, qué cantidad de alimentos debo comprar, empieza a cambiar, y se empieza a valorizar más el hecho de tener disponibilidad de alimento. Esta es la idea de la percepción del riesgo. Aumenta el riesgo de quedarme sin algún producto, entonces se compran mayores cantidades en forma preventiva. Eso determinó que hubiera faltantes, por ejemplo, en algunos productos en muy corto plazo. Y también, como consecuencia de los efectos sobre los ingresos, que mucha gente perdió importantes fuentes de ingreso, empieza a sustituirse el consumo de alimentos de más alto costo, más sofisticados, por alimentos más baratos o segundas marcas, como es un fenómeno frecuente. Así que estas son las cosas que empiezan a cambiar en términos de comportamiento, y podemos ver algunas cuestiones vinculadas con esto en las noticias también. Fíjense, alguna reacción en Estados Unidos acerca del consumo de carne al inicio de la pandemia, el mes de marzo. Fíjense, son dos góndolas en supermercados donde la carne vacuna, la carne tradicional, digamos, está prácticamente vacío, y lo que quedan son la carne que ha aparecido como sustituto basada en proteína vegetal, que hay bastante existencia en la heladera. ¿Esto qué quiere decir? Que los consumidores, cuando tuvieron que hacer stock y aprovisionarse de alimentos, fueron a buscar alimentos básicos, alimentos tradicionales. La carne sustituta de la carne animal, la carne vegetal o basada en proteína vegetal, es un producto relativamente sofisticado, de más alto precio, para un nicho de consumidores, y eso fue lo que quedó en las estanterías. El resto de la carne voló rápidamente del supermercado. Bueno, ¿qué otras cosas podemos pensar que ocurrieron como efectos transitorios? Por el lado de la oferta, por el lado de la producción, lo que ocurrió es que al principio hubo una menor oferta del factor trabajo, porque la gente no podía llegar a trabajar a las plantas, a las unidades de procesamiento, restricciones en el transporte, restricciones en el acceso a servicios, a insumos, y esto implica que la producción sufre una disrupción inicialmente. Esto tiene como consecuencias algunos
efectos de corto plazo. Acá tenemos otra noticia del diario La Nación, por ejemplo, del mes de abril, donde el negocio de la carne de cerdo decía estaba en problemas, por el coronavirus la carne porcina estaba siendo ralentizada la cadena productiva, los frigoríficos empiezan a tener problemas de personal y funcionamiento en el corto plazo. Esto no fue tampoco un fenómeno aislado, digamos, obviamente ocurrió en todas partes. Si miramos algunos datos en los Estados Unidos, fíjense, aquí este es un gráfico donde se ve el cambio porcentual en la faena de ganado vacuno, de cerdos y de pollos a lo largo de el año 2020. Observen que el azul es ganado vacuno, el rojo es cerdos y el verde es pollos. Observen que febrero, marzo y cuando comienza la pandemia hay una caída dramática en la faena de ganado vacuno y en la faena de cerdos. Esta caída es muy importante, se recupera cuando la industria comienza a adaptarse, y hay una caída también en la faena de pollos. Hay una diferencia bastante importante en los dos, porque la cadena de carne vacuna y la cadena de cerdos está fuertemente concentrada, hay una fuerte concentración, frigoríficos muy grandes, y entonces la pandemia afectó a unidades productivas que concentran una buena parte de la producción. La producción avícola está más descentralizada, en general la producción avícola está cercana a los centros de consumo y está mucho más extendida, entonces esas disrupciones fueron menos importantes. Entonces esto deja también una lección acerca de qué manera diferencial pueden estar afectando este tipo de shocks a cadenas de producción que tienen diferentes niveles de concentración, tanto a nivel de volumen de producción como de concentración geográfica en la producción. Y eso puede tener algunas implicancias hacia el futuro en términos de decisión de inversiones. Este es un gráfico que complementa el anterior. Esto es la diferencia entre el precio pagado al productor y el precio mayorista para el ganado vacuno. Observen que aquí es cuando cierran las plantas como consecuencia del COVID y hay un salto enorme en el margen entre el precio del productor y el precio mayorista. Esto es consecuencia de la menor disponibilidad de producto que hace saltar los márgenes de procesamiento, también como consecuencia de mayores costos eventualmente. Y esto es para el caso de los cerdos, un fenómeno similar donde el precio a nivel mayorista se despega del peso del productor primario, digamos. Hay una fuerte distancia entre los dos precios, los márgenes están aumentando. Mismo fenómeno en cerdos que en carne vacuna. Y esto en parte, no tenemos datos para Argentina en este caso, pero ha también pasado en el mercado de Argentina en el muy corto plazo. Bueno, estas cuestiones que yo estaba mencionando, menores ofertas de factor trabajo, restricciones en transporte, restricciones en acceso a insumos y en el funcionamiento de la cadena productiva, implicaron obviamente algunos costos que ocurren en el mediano plazo, que es mayores costos de monitoreo, mayores costos de organización del trabajo, mayores costos en transporte, logística, y todas estas cuestiones empiezan a impactar en la organización de las cadenas de producción que tienen que afrontar un mecanismo más complejo para la provisión de alimentos. Si bien no hemos visto disrupciones o cortes muy importantes, es evidente que las industrias están funcionando con mayores costos como consecuencia de la pandemia. En ese sentido, lo que podemos pensar es, bueno, ¿qué cosas, por el lado de la producción o de la oferta, se pueden empezar a pensar como elementos que pueden ser efectos permanentes y que pueden estar afectando en el largo plazo al comportamiento de la industria? Bueno, definitivamente esta segunda parte de mayores costos de monitoreo y costos de transporte y logística, es probable que algunas de estas cuestiones sean permanentes. En particular, es probable que la cuestión de transporte y logística se normalice en el mediano plazo, cuando ya deje de haber barreras al transporte entre diferentes jurisdicciones, pero es probable que los mayores costos de monitoreo, de organización del trabajo, sean permanentes, porque va a haber nuevos protocolos y seguramente mayores cuidados en algunos aspectos sanitarios que van a impactar sobre los costos de la industria en forma permanente. Al mismo tiempo, estos nuevos protocolos y estas nuevas formas de organización del trabajo pueden inducir
mayor sustitución de trabajo por capital. En la medida en que se pueden automatizar procesos para evitar potenciales disrupciones como consecuencia de un riesgo de contaminación, de pandemia, de aparición de algún nuevo problema sanitario, es probable que las empresas empiecen a considerar mayor automatización y sustitución de trabajo por capital. No solamente a nivel industrial, sino también las cadenas de producción, abastecimiento y comercialización. Es probable que también ocurra en el mediano plazo que haya mayores controles sanitarios y de inocuidad, no solo a nivel local, sino también internacional, lo que puede impactar sobre los costos de comercio, y seguramente ya está impactando. Bueno, ¿y qué cosas pueden estar impactando o afectando por el lado de la demanda, o del lado de los consumidores? ¿Qué cosas de estas que estamos viendo en términos de consumo pueden aparecer como efectos permanentes? Bueno, este tema de la tasa de descuento y los cambios en la percepción del riesgo pueden impactar por el lado de la aparición de un efecto permanente en términos de las compras online. Las compras online, que son los que han permitido que muchos comercios sigan funcionando, sobre todo la provisión de servicios gastronómicos, por ejemplo, el delivery, la entrega a domicilio, es probable que tenga una mayor incidencia en el futuro y que empiece a ser ya algo cotidiano en los consumidores. Más allá de que no haya problemas en términos sanitarios, en términos de pandemia, es probable que esto quede como un efecto permanente. Mucha gente se ha acostumbrado a hacer este tipo de compras y que esto sea algo que en el futuro va a tener una importancia mayor. Al mismo tiempo, ahí yo listé una segunda cuestión, que es la mayor preferencia por proveedores locales o por cadenas cortas. Ese DAP significa disposición a pagar, tanto a nivel de consumidores como a nivel de comercio. Puede ser que haya una tendencia a privilegiar cadenas más cortas o proveedores locales que eventualmente, en caso de disrupción por algún tipo de problema sanitario, estén más cercanos o sean más fáciles de alcanzar y de mantener el contacto que grandes cadenas de distribución. Esto es algo que puede estar allí en la agenda como un cambio relevante. ¿Y qué otra cosa importante puede estar ocurriendo? Bueno, yo mencionaba antes la caída en los ingresos, y esto es un efecto importante porque esta sustitución de consumo por caída de ingreso puede tener un efecto en el futuro para los consumos en el hogar, sustitución de primeras marcas por segundas marcas o marcas propias como consecuencia de la caída de ingresos, que puede ser muy importante. ¿Qué cosas quisiera remarcar como para ir finalizando en términos de efectos permanentes y en particular para el caso argentino? O sea, lo que estamos viendo nosotros en Argentina es que todos estos efectos son similares a los que ocurren en otras partes del mundo. El resto del mundo está saliendo rápidamente de estos efectos transitorios. Los efectos permanentes existen, son relevantes, pero de una magnitud mucho menor de lo que parece ser que está ocurriendo en Argentina. En Argentina estamos teniendo un efecto de cuarentena o confinamiento que ya excede los 6 meses. Es probable que por el lado de la demanda, la sustitución de consumo sea mayor porque el ingreso está cayendo en forma permanente. Es decir, el shock de la pandemia se suma a una situación económica que está haciendo caer los ingresos de muchos individuos en forma permanente, no solo transitoria, y eso puede tener efectos importantes en el consumo de alimentos en el futuro cercano. Es decir, lo que sabemos de las crisis, por ejemplo, del año 2001 y 2002, es que hubo un crecimiento muy importante de segundas marcas, de productos de menor costo para los consumidores, y eso es probable que sea un efecto muy importante que tengamos como permanente en Argentina. Por el lado de la oferta, de la misma manera que uno esperaría que se vayan levantando restricciones para el transporte, para la movilidad de personas y de bienes a lo largo del territorio, estamos viendo que esto no se relaja en Argentina y que tiende a ser un fenómeno bastante persistente. Obviamente, si bien no se han interrumpido completamente las cadenas de provisionamiento de alimentos y de producción de agroalimentos,
la eficiencia de todo el sistema se tiene que estar resintiendo de manera importante. Menores niveles de eficiencia productiva, que es lo que yo señalo acá, es probable que sean un efecto muy importante a tener en cuenta a lo largo de las cadenas de producción. Y esto tiene además una consecuencia importante en términos de costos. La eficiencia productiva es central para que los productos lleguen a menores costos a los consumidores. Si las interrupciones en el transporte, si las interrupciones en la movilidad de bienes y de personas, si las regulaciones continúan siendo tan restrictivas post pandemia como se está viendo ahora, esto va a tener un impacto muy importante sobre los costos de producción de las cadenas. Y esto seguramente va a tener alguna consecuencia de largo plazo, ya que la productividad es el determinante más importante del bienestar de largo plazo. Así que bueno, con esto dejo un panorama acerca de las principales tendencias y cambios que generó la pandemia en los mercados. Muchas gracias por la atención, les agradezco la invitación y bueno, estamos disponibles para consultas eventualmente si alguien se quiere comunicar vía mail, a disposición. Muchas gracias.